Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? En este nuevo video les estaré enseñando cómo hacer un material de shader tipo CarPaint en Blender 4.0. La razón por la cual estoy rehaciendo este tutorial es primero que nada para actualizar lo que ya había mostrado anteriormente, porque ya tiene varios años. Y la segunda razón es porque en Blender 4.0 cambia el Principal BSDF, por lo cual va a servir para familiarizarnos con esta reconfiguración del nodo que tiene en esa nueva versión. Entonces, en este video estaremos viendo entonces dos tipos de CarPaint. Básicamente sería el primer tipo, el sencillo, que es el que tiene una base de color y su clear coat. Y el otro sería un CarPaint de este estilo, en el cual podemos ver este efecto, que son flakes que se le pegan obviamente al material para poder generar este efecto de reflexión, con su variación que tiene una capa extra que se le llama material candy, que es un efecto como el que están viendo aquí, que es se le llama candy por el hecho de que pareciera que es como un dulce el material de este tipo de pintura. Entonces estaremos viendo esas opciones y al final también veremos un tipo de material que se le llama de estilo iridiscente. Eso es lo que estaremos viendo en este video. Entonces comencemos con lo que sería la configuración de nodos. Para ello obviamente vamos a ocupar el Principal BSDF y, como pueden observar, ha cambiado radicalmente como estaba anteriormente. Obviamente en cómo está visualizado, pero también está mejorado, ya que han arreglado problemas que tenía el material sobre conservación de energía para que sea aún más físicamente correcto y se puedan conseguir resultados más realistas al momento de renderizar. Eso es un cambio que tiene, no es una opción, es algo que pasa internamente, por lo cual los materiales se deben de ver mejor por defecto. Igual no es una diferencia muy grande, sino que pues conforme se van haciendo materiales y se van apilando en la escena, es que se puede ver un cambio a lo mejor grande en cuanto a intensidades e iluminación. Pero bueno, el chiste es que es más físicamente correcto. Y la segunda cosa que podemos observar, que esto sí se puede observar, es el cambio de layout. Ahora ya tenemos paneles que nos ayudan a organizar mejor el material. Son paneles que, por ejemplo, bueno, entonces comencemos utilizando lo que sería el material. Vamos a hacer entonces lo que sería la primera capa, que sería la capa de color, y vamos a ponerlo, por ejemplo, en este caso quiero hacer un material pues rojizo, como lo podría hacer algo así, con un roughness de 0.75 o no, 0.65, ya que la primera capa de material que tenemos es una pintura bastante mate. Entonces esa pintura mate sí tiene cierto grado de reflexión, pero no es muy grande, por lo cual tenemos que darle su respectivo roughness para que sea bien representada en el render. Ya que tenemos entonces la primera capa, que sería este color, lo que podemos hacer ahora entonces es ir a la tab de coat y hacer lo que sería el clear coat del material. Para ello vamos a aumentar el weight a 1 y ya tendremos el clear coat. Y este sería nuestro material de automóvil básico. ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera y no simplemente dejar esto con el roughness a 0? Bueno, pueden ver que de hecho interactúa de manera diferente lo que sería el material con el entorno y se ve diferente. Ya no se siente como ese CarPaint, bueno, ese tipo de pintura que lleva el carro, sino que se ve algo más artificial y diferente. Realmente sí tenemos que respetar cómo es que funcionan las capas de pintura y de barnizado para que se vea bien el resultado. Entonces lo vamos a regresar a 0.65 y un clear coat bastante pues al 100%. Algo que cambió en el nodo de Blender, voy a regresar esto como estaba antes. Algo que cambió es que ahora ya no tenemos el valor de especular que se utilizaba antes para aumentar o disminuir la reflexión. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora nos encontramos con un valor que se llama IOR. Este valor es utilizado en todos los demás renderizadores. V-Ray, Corona, Octane, Arnold, todos los demás lo utilizan. Son valores, se puede decir que científicos, que se utilizan, pero pues no necesitamos investigar el valor de cada material que queramos conseguir. Simplemente podemos aumentar el valor y disminuirlo a ojo para conseguir el resultado que esperamos. ¿Y por qué explico esto? Bueno, porque esta es la nueva forma y la forma correcta en la que nosotros vamos a modificar la reflexión de nuestros materiales. Ok, ¿qué podemos hacer como extra para que se vea más realista? Bueno, los materiales con clear coat no van a tener una reflexión perfecta, como aparece aquí. Siempre va a haber un pequeño relieve que se ocasiona porque de manera pues microscópica, se podría decir, hay una diferencia en lo que sería el grosor de la capa de clear coat, y eso provoca que haya como un efecto relieve. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso aquí? Bueno, es sencillo.
utilizamos un nodo que se llama noise con un bump, y el facing lo vamos a colocar en el height y esto en el normal del clear code. Vamos a con control T, teniendo activado lo que sería el node wrangler add-on, vamos a generar estos nodos y ponemos esto en objeto. Con eso entonces tenemos el relieve. Obviamente hay que modificarlo para que se vea el gusto que queremos. En este caso voy a buscar más detalle, algo por el estilo, y un poquito más de escala, y tenemos que disminuir esta distancia ya que está bastante grande. La distancia es como qué tan alto es el relieve. En este caso lo voy a poner en .001 y con eso ya tenemos este resultado que es más sutil. Con eso ya tendríamos arreglado lo que sería nuestro material base de carpet. Ahora pasemos al siguiente material que es más complejo, que es el que tiene flakes. Entonces para el material con flakes vamos a utilizar siempre una base de pintura mate. Eso es de ley porque no podemos aplicar todo directamente en el metal. Así que vamos a buscar otra vez en Principal VS10 y le vamos a poner un color que vayamos a ocupar para la pintura base. En este caso, como nos vamos a enfocar más en las partículas esas que son los flakes, para dar ese efecto de puntitos en la pintura. De hecho, aquí les muestro un ejemplo de cómo son esas flakes a los cuales yo me estoy refiriendo. Son partículas pequeñitas como que tienen un efecto metálico que se le pega directamente a la carrocería encima para dar ese efecto. Obviamente lleva su tratamiento. Entonces, para hacer eso, primero, antes de poner eso, tenemos que hacer una base de color. En este caso puede ser un gris oscuro o el color que queramos, pero obviamente como no es lo principal esta base, siempre va a tender a ser un color oscuro. Entonces en este caso voy a hacer un car paint de color rojo, así que lo voy a poner de esta base rojiza con un terminado bastante mate. Le voy a poner aquí el layer a .56 y ya con eso tendremos la primera capa. La segunda capa que vamos a ocupar ahora son los flakes. Para hacer los flakes, entonces podemos duplicar esto y vamos a hacer que sea un material metálico bastante reflectante, pero no debe de tener tanto roughness. Por ejemplo, .35 nos puede servir bastante bien. Y necesitamos generar los flakes. Para eso vamos a ocupar un normal map, porque el normal map nos va a ayudar a hacer que el relieve sea en base a ángulos y ese tipo de cosas, y no solamente a un mapa de altura, como lo podría hacer con un bump. Entonces, ¿qué vamos a poner en el normal map? En Blender tenemos una textura que se llama Voronoi, un Voronoi texture, y nos da una salida de color que imita perfectamente lo que necesitamos. En este caso lo voy a poner en 50. Tenemos aquí entonces lo que sería nuestra textura de Voronoi texture. Entonces lo podemos ocupar en el normal y ya tenemos este resultado. El problema es, como son colores que nos están indicando como ángulos, porque cada color nos va a representar un vector que va a interpretar la normal map, y lo va a traducir en un mapa de relieve que nos va a generar pues este efecto que tenemos acá, pero está muy intenso. ¿Qué pasa? Bueno, hay que normalizarlo o hacer que se vea más como un normal map. Ya saben cómo se ven, y para ello vamos a ocupar un separate color, un combined color, y el red con el red y el green con el green lo vamos a conectar, pero el blue no lo vamos a conectar. ¿Por qué? Porque si vemos los colores que tenemos aquí y nos acercamos, por ejemplo, a este que está bastante azulado, tiene este color simplemente porque tiene un valor de azul, aquí se puede notar, bastante alto. El color blanco nos indica un valor de 1, el color negro un valor de 0. Entonces aquí tenemos un color bastante azul, pero por ejemplo, que se ve amarillo, tiene un color azul muy pobre, y por eso es que se ve amarillo. Si lo que nosotros hacemos es que de manera homogénea a todo le damos un valor de azul de 1, obtenemos este resultado. Ya no se ve amarillo como se veía antes, sino que se empalidece, y si nos alejamos podemos entonces observar que esto ya parece más un normal map de lo que sería esto. Por eso es que lo vamos a hacer de esta manera. Viendo el material tenemos ese resultado, y si aplicamos la corrección, ahora tenemos un resultado que se ve más normalizado. Se siente y se nota mejor que lo que teníamos anteriormente. Bueno, entonces ya tenemos las virutitas, ya tenemos esto aplicado. Ahora podemos simplemente disminuir esto porque está muy alto, y ya tenemos el resultado que estamos buscando. Algunas personas pensarán que a lo mejor sería suficiente simplemente colocando uno de estos valores en el roughness para que nos dé este efecto, pero pueden observar que es completamente diferente a lo que tenemos con un normal map. Así que siempre es mejor utilizar un normal map que hacerlo de esta manera. De hecho, es la manera correcta de hacerlo. Otro trabajo que tenemos que hacer por encima entonces ahora es que obviamente nunca vamos a tener una distribución tan homogénea de lo que sería los flakes. Para ello tenemos que
generar espacios entre flakes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es combinar nuestros dos shaders, un mix shader. Entonces tenemos primero la base y después tenemos el metálico y tenemos que hacer una máscara. La máscara la vamos a obtener con un color ramp y conectando el blue en el color ramp. El color ramp, aquí donde dice interpolation, lo vamos a poner en constante o constant, y de esta manera ya tenemos una máscara. La salida de la máscara la conectamos en el facing y vamos a tener este resultado en el que hay partes donde no hay flakes. Dependerá ya lo que queramos, si queremos poquitos flakes o queremos bastantes flakes. ¿Por qué utilizo el blue? Bueno, es más que nada por preferencias, pero por ejemplo, si utilizo directamente el color, pueden ver cómo cambia la distribución de los flakes y se siente como que se distorsiona un poco la forma en la que se ve. Pero el que veo que siempre me ha dado un mejor resultado y algo más homogéneo es el blue. Por eso es que lo utilizo más que nada. Lo último que toca hacer entonces es utilizar otro mix shader y nodo de Fresnel. Lo voy a poner en punto 56 y un nodo de Glossy. El Fresnel lo vamos a conectar en el facing y el Glossy en el segundo slot del mix shader. Y obviamente vamos a tener con un roughness del 0% nuestro clear coat y vamos a aumentar esto al 100% para que tenga toda la reflectividad. Y ya tendríamos este resultado en el cual tenemos nuestro material con flakes y simplemente nos tocaría pues cambiar la escala. Obtenemos este resultado que está acá. Dependerá del gusto de cada quien. Podemos aumentar la intensidad de, por ejemplo, los flakes para que haya un poco más de dispersión y obtener un resultado como el que podemos observar en esta parte, que es aquí. Todo dependerá del gusto de cada persona. Obviamente le podemos cambiar el color y lo que queramos, por ejemplo, hacerlo azul. Obviamente tendremos que cambiar también este color. Y tendremos un car paint de color azul. Lo voy a dejar en rojo porque eso es lo que estoy buscando. Todavía podemos trabajar más. Dije que era el final, pero es el final de lo que sería ese material. Ahora lo podemos hacer un poco más complejo. Vamos a intentar replicar entonces ahora este material, porque pueden ver que sí, que se siente que tiene como una capa más o algo extra ahí que lo hace ver diferente a la primera versión. Y esto es debido a que tiene otra capa. Esta otra capa es una capa como estilo candy, que es lo que les había mostrado anteriormente. Esto que estamos viendo aquí. Y para poder simular eso, podemos utilizar lo que sería un material metalizado. Vamos a ocupar un material metalizado, pero que no sea al 100% de transparencia encima de los flakes. Vamos a ocupar entonces de nuevo por ejemplo, lo podemos conectar aquí directamente. Tendríamos este resultado, pero obviamente no se está comportando como lo sería una pintura candy. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve la pintura sin necesidad de aplicarse en lo que sería en el automóvil. Bueno, aquí les estoy mostrando un ejemplo entonces de cómo se ve la pintura de candy. Es extraña, ¿verdad? No es completamente metalizada, pero sí tiene como esos highlights. Esto sucede porque generalmente combinan como dos pinturas para generar el candy. Suele ser una pintura metalizada con algo más sólido y luego se aplica por encima de lo que sería la capa con flakes, o si no se requieren los flakes, simplemente por encima de la capa como una capa normal. Entonces esto lo podemos emular de la siguiente manera. Tenemos nuestro Principal BSDF metálico, lo duplicamos, le quitamos lo metálico, podemos ver que se vuelve de esta forma y lo vamos a combinar. Vamos a combinar esto de esta manera y vamos a darle un porcentaje de pintura que no es metálica, a lo mejor en un, que será, a 25% nada más. Pueden ver que esto y esto ya es diferente, pero hay que hacer modificaciones porque no es el mismo color de los flakes lo que vamos a ocupar. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, vamos a modificar los valores de esto. En este caso va a ser un candy. El candy suele ser con un color más oscuro. Vamos a disminuir el valor, algo por el estilo. Y la base, que sería como de color, también suele ser más oscura, con un roughness más alto, ya que este roughness sí es bastante elevado. Puede ser un roughness de 0.5. Empezamos a ver que ya empieza a notarse un poquito mejor a candy. De hecho, podríamos poner la combinación a 0.45%. El 45%. Algo que hace que parezca candy es que también tiene una diferencia en color. Por ejemplo, la base puede ser de un azul y el metálico puede ser de otro azul. En este caso entonces puedo hacer que la base se vea más anaranjada, pero que la reflexión se vea más oscura, y pueden ver que ahora ya se nota más esa diferencia en la reflexión y la base, o a la inversa. En este caso yo prefiero hacer que esto se vea más anaranjado, lo que sería el highlight, y la base que sea algo más rojizo, y tenemos este resultado que sí se puede observar cómo cambia de manera bastante grande. Se nota bastante la diferencia, y esto entonces lo podemos aplicar aquí.
en lugar de el que ya teníamos, y nos da este resultado. Tenemos unos highlights bastante anaranjados, a diferencia de esto que se veía todo más metalizado. Aquí tenemos unos highlights más anaranjados, menos metalizado, pero no se ve como simple o sólido. Y si le ponemos el clear coat, ahora ya se empieza a notar esa diferencia que estábamos buscando. Ya no es lo mismo tener este material que este otro que no tiene esa tercera capa de pintura. Podemos buscar la combinación que queramos hacer y que sea mejor. Podemos intentar hacerlo con este azul para que se note mejor. Entonces vamos a cambiar los valores. Aquí voy a hacer unas pequeñas modificaciones para cambiarlo rápido. Ok, entonces simplemente pues conecté un color y a la base lo hice más oscuro, y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar a un color azul de este estilo para los flakes. Y ahora vamos a cambiar los colores de estos dos. En este caso va a ser un highlight bastante más celeste, mientras que la base va a ser un azul un poco más fuerte, algo por el estilo. De hecho podremos desactivar los flakes para ver mejor el efecto del candy. Aquí hice unas pequeñas correcciones para ver mejor el ejemplo. Le puse un azul bastante fuerte en la base, unas reflexiones para tener unos highlights más celestes. También en el estilo candy afecta mucho pues que tengamos un roughness adecuado. Mucho roughness no nos va a dar el efecto de candy, y generalmente los spots de las luces suelen ser bastante centradas, como se puede observar en el efecto que tenemos acá. No suele ser un roughness muy alto, así que por ejemplo un punto 27 o punto 25 también puede funcionar para este tipo de candy. Y si le activamos el clear coat, ahora podemos ver el efecto de lo que estábamos buscando. Podemos observar que si por ejemplo conecto directamente se vuelve un material así completamente celeste metalizado, y obviamente si le pongo esto pues va a ser un diffuse. No vamos a tener el resultado que buscamos. Supongamos que queremos intentar este candy sin necesidad de esas dos combinaciones. Vamos a intentar ver cómo funciona, cómo lo podríamos hacer. Entonces tenemos solo este material. Vamos a poner esto aquí, vamos a ponerlo a lo mejor solo a la mitad de metalizado, y vamos a poner un punto 65 de un punto 27 de roughness. Tenemos este efecto. Ahora lo vamos a hacer celeste. Obtenemos este resultado. No podemos tener un highlight que nosotros queramos decidir que sea de un color y la base de otro. Si se observa, realmente la combinación de estos dos sí generan esa diferencia que tenemos, por ejemplo, aquí un azul completamente de un tono, mientras que tenemos unos highlights o las reflexiones que parecen tener un tono diferente. Entonces puedo observar que con un solo material metálico esto no se consigue. Por mucho que lo intentemos, es algo un poco más azul, no lo podemos conseguir. Inclusive obtenemos partes más oscuras aún, en las que pareciera que tenemos algo metálico. Y si queremos que eso no pase, tenemos que aumentar un poco la intensidad y el roughness, pero empezamos a perder propiedades. Aunque esto ya parece algo como un candy, se ve como un candy de un solo color, pero la diferencia de eso y esto es que este es un candy que nos da este efecto característico que estábamos buscando, de que la base es un color y el highlight suele ser otro. Y aquí ya le he activado lo que sería la parte pues de los flakes y todo con los efectos que debe tener. Ya tengo configurado el material, algo que me agrada, y bueno, esto sería todo por la parte de el candy y el metallic flakes. Ahora vamos a hacer lo que sería el efecto iridiscente que les dije al inicio que vamos a hacer también. El efecto al que me refiero es este que estamos viendo a continuación. Desgraciadamente Blender no tiene una manera físicamente correcta de generar este efecto. Por ciertas limitaciones no se ha podido implementar en Blender, pero podemos hacerlo de manera como fake. No sería físicamente correcto, pero sí lo podemos tratar de emular con los siguientes nodos. Vamos a ocupar un layer weight y un color ramp para poder replicar esto. El layer weight lo que tiene es que es como un efecto Fresnel. Es similar, pero no es igual al Fresnel, aunque los dos se manejan en base a la visión del render, como se puede observar. A esto entonces le vamos a cambiar el RGB a HSV y vamos a poner dos colores diferentes en los dos pivotes. En este voy a poner un color azul y en este otro voy a poner un color rojo, y obtendremos como este degradado. También lo podremos hacer completamente en RGB y poner nosotros a mano los colores que queremos emular. Todo dependerá del flujo que quieran seguir. En este caso lo voy a poner en HSV, de Near lo voy a poner en Far porque cambia la manera en la que interpreta el rango de color, y esto lo vamos a aplicar en la parte del base color y en la parte de el otro base color de el Principal BSDF. En los dos estos que tenemos aquí, este también lo podemos aplicar acá. De hecho hay que duplicar, conectar esto aquí también de esta manera. Vamos a tener los dos facing. La razón es de que para el que es el Principal BSDF de los flakes
flakes, vamos a utilizar el normal map que tenemos aquí y conectarlo acá. Pero para los otros vamos a utilizar el que no tiene el normal, porque son capas que están por arriba de los flakes. De esta manera pueden ver cómo se distorsiona el efecto de rainbow en el que tienen los flakes. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado final. Este sería nuestro resultado final, tratando de pues imitar lo que sería el efecto de iridescencia. Vamos a observar cómo cambia dependiendo de la visión, y prácticamente este es el resultado que estábamos buscando. Y como pueden ver, no es completamente muy difícil hacer estos efectos de materiales, pero sí necesitamos entender cuáles son las capas que necesitamos hacer y cómo se comporta el material, por lo menos de manera simple en la vida real. Hay diferentes formas de hacer core paint. Realmente, si investigan trabajándolo, obviamente en la vida real, pueden ver que hacen diferentes tipos de capas, aplicaciones, hacen combinaciones diferentes de pinturas para generar los efectos que buscan. Así que si ven algo que les interese y lo quieren replicar, les recomiendo que hagan uno de esos videos, entiendan su comportamiento en la vida real, por lo menos de manera simple, y ya lo traten de replicar en Blender con la combinación de nodos y capas que pues les acabo de mostrar. Obviamente puede que algunos materiales tengan aún más capas de pintura y tenemos que agregarlas, otros a lo mejor sean más simples, etcétera. Así que todo dependerá de lo que uno esté buscando y el ejemplo que quiera replicar. Para finalizar, quiero hablar sobre esta escena que tengo en pantalla, que es en la que he estado trabajando. Como se podrá observar en esta parte, tiene escrito pues ciertas cosas de que esta escena es de uso libre, lo puede utilizar cualquier persona. Obviamente es una licencia Creative Commons 0, que se refiere a que se puede ocupar de uso personal, para uso comercial en cualquier proyecto. La razón de esto es que les estaré dejando la escena en la descripción del video para que lo puedan ocupar, pero quiero enseñarles que la escena es completamente libre y no tiene ningún recurso que sea de algún tipo de licencia privada. Esto lo hago para demostrar en caso futuro de que no estoy infringiendo copyright y de que todo lo que tengo aquí y lo que voy a dar para que la gente ocupe de forma libre es completamente mío y que yo estoy dando el permiso de eso. Hay una excepción solamente y es en el HDRI que estoy utilizando para la escena. Este HDRI es un HDRI de Polyhaven, el cual igual tiene una licencia de Creative Commons 0, que quiere decir que cualquiera lo puede ocupar para cualquier motivo. Obviamente yo estoy dando crédito para que la gente sepa de dónde lo estoy obteniendo y que no es mío. Aparte de eso, lo demás es completamente de mi autoría. Por ejemplo, la parte del background del plano que aparece atrás del material es una textura que yo generé proceduralmente utilizando Substance Designer. El color checker que aparece enfrente del modelo de la shader bar es también generado por mí utilizando pues un programa y valores RGB con cuadros por separado, basada en el color checker de X-Rite, o actualmente ya llamados Calibrate, color checker que actualmente yo poseo y he comprado también. Entonces esta textura está basada en ese color checker porque es el que tengo y es con el que estoy familiarizado, y el modelo está hecho completamente por mí. No he descargado nada de internet y todo está hecho desde cero aquí en Blender. También quiero decir que mi escena del shader bar está inspirado pues en dos shader bars que hay en internet. Una es la escena de Redshift Shader Bar para Cinema 4D que aparece aquí, y el otro pues es el shader bar que ya es bastante antiguo que es de Grant Warwicks. Es un shader bar bastante viejo, pero pues que es famoso o fue famoso mucho tiempo en internet. Entonces obviamente quiero aclarar eso porque pues obviamente se notan que sí hay como inspiración. Me inspiré igual en el background, no es el mismo, no es copia lo que estoy haciendo, y quiero aclarar que es inspiración del background del de Redshift Shader Bar para el mío. Igual pueden observar que no es el mismo, pero pues quiero aclarar que sí me inspiré en esos dos. Como pueden ver, es todo lo que tiene la escena, por lo cual el proyecto y archivo va a estar completamente bajo la licencia de Creative Commons 0, por lo cual cualquiera lo puede utilizar. No necesitan darme crédito, aunque si lo hacen pues se los agradecería, no está de más hacerlo, pero en caso de que no lo hagan, el darme crédito si lo utilizan para hacer algún tutorial o si lo utilizan para simplemente practicar su generación de shaders, está completamente bien si no lo quieren hacer. No hay obligación para hacerlo. Pero bueno, es todo lo que quería decir. Espero les haya gustado el video. En la descripción tienen el link para descargar la escena. Nos vemos en otro tutorial. Chao.